Muy buenas tardes. Gracias por dedicar estos minutos a nuevamente estar unidos en espíritu y en una reflexión sobre la palabra de Dios. Hoy meditaremos en uno de los tantos pasajes bíblicos que al leerlos pensamos, muy interesante, pero Dios no me habla a mí en estos versículos. Y me incluyo, porque por nuestra tendencia natural de autojustificarnos, nuestra primera reacción es decir, yo no cometo estos pecados y errores aquí mencionados. Otras veces nos pasa que, sabiendo que en esta tierra no llegaremos a la perfección en el cumplimiento de la ley divina, nos conformamos con el nivel de espiritualidad y obediencia alcanzados. Entonces estos mensajes que exigen santidad perfecta no son para nosotros, eso es lo que creemos. O pensamos que estas palabras fueron escritas para creyentes nuevos, y yo pertenezco a la iglesia hace muchos años. Pablo escribió esta carta a los miembros de Éfeso, donde había quienes recién habían entrado, pero también judíos convertidos al cristianismo, por lo tanto conocían los mandamientos de Dios desde su niñez. El pasaje que puede provocar estos pensamientos lo encontramos en el capítulo 5, en los primeros versículos de la carta a los Efesios, donde dice: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Entre ustedes ni siquiera se debe mencionar la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracia. Sin embargo, en los versículos 16 y 17 de este capítulo, comprobamos que sí, realmente, el Espíritu Santo nos habla a nosotros, pues todos hemos cometido pecados que ofendieron la santidad del Señor. Por lo tanto, estaremos atentos a estas exhortaciones. Dice así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La sabiduría es poner el conocimiento en práctica, pues así sumamos la experiencia a lo aprendido. El creyente sabio sabe del peligro que le rodea, es consciente de que su vida es como una barca frágil en un mar peligroso y se cuida. El apóstol afirmaba que los días eran malos, porque los cristianos eran perseguidos, encarcelados, sus bienes confiscados, y muchos fueron condenados a muerte. Otros se mudaban a regiones más tranquilas. Hoy en día el peligro está en una sociedad sin normas morales y abiertamente en contra de los mandamientos de Dios, que entra en nuestros hogares a través de las redes sociales, atrapando toda tu atención, tu tiempo y tu capacidad de discernir lo correcto de lo indebido. El Espíritu Santo nos exhorta a no vivir como necios, es decir, como las personas que se aferran a sus errores o a ideas y posturas equivocadas, insistiendo en ellas y demostrando poca inteligencia. Tampoco debemos ser insensatos, es decir, mostrar imprudencia, negligencia o inmadurez. Nuestro orgullo y autoestima, que son necesarios, muchas veces nos impiden ver nuestros errores o incluso pensar que Dios y nuestros seres queridos están equivocados. El apóstol Pablo veía que esto sucedía en la congregación de Roma y por eso les escribió lo siguiente: Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. El autor de la epístola de Santiago escribió: Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos
imparciales y sinceros y hacen el bien. ¿Cómo llegar a esa sabiduría que millones de fieles alcanzaron en estos 2 milenios de existencia de la Iglesia cristiana? Buscando esa sabiduría en la única enciclopedia espiritual que existe. Tal como Pablo le escribió a Timoteo: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En la Biblia encontramos la sabiduría para esta vida terrenal y para ser fieles, para llegar a la vida celestial. Y no tenemos que hacerlo solos, pues Santiago nos revela que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios le da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar. El apóstol comenzó este capítulo que estamos estudiando invitando a los fieles de Éfeso a imitar a Dios como hijos muy amados, y agregó en el versículo 2: llevemos una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Recordemos que durante su ministerio Jesús mismo exhortaba a sus oyentes a amar al Padre Celestial con todas sus fuerzas y amar a su prójimo como a ellos mismos. ¿Qué quiso decir Jesús afirmando que se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios? No nos pide que entreguemos nuestras vidas como Él lo hizo en la cruz, sino que consagremos nuestras vidas a su servicio como ofrenda al Padre, es decir, poner nuestros dones, habilidades y conocimientos al servicio del Señor en su iglesia. El Nuevo Testamento revela con absoluta claridad que Cristo quiere que todo creyente se afilie a una iglesia y participe regularmente de la adoración pública y demás actividades congregacionales, de la ayuda social y de la divulgación del Evangelio. Por lo tanto, no se nos da la opción de ser miembros o no. Además, en la comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe, encontramos consuelo en los días tristes, contención en los momentos de desconcierto, compañía cuando nos sentimos solos, fuerzas para superar las pruebas, ayuda cuando las dificultades nos superan, y también encontramos con quienes disfrutar nuestra alegría y el gozo de saber que ya somos salvos. Estoy seguro que ustedes ya disfrutan estos beneficios en sus congregaciones. Y Pablo termina este pasaje invitando así a los efesios: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos días de Cuaresma, recordamos especialmente el amor de Cristo y le agradecemos de todo corazón. Amén. Oremos. Amado Padre, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar con palabras sencillas y sinceras, poniendo nuestras angustias y temores en tus manos, confiando en que tú conoces qué necesitamos aún antes de pedírtelo y siempre nos provees lo suficiente cada día. Perdónanos nuestras faltas y haz que perdonemos a quienes nos agraviaron. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu voluntad y confirma nuestra fe. Te pedimos que sostengas a quienes estén sufriendo alguna enfermedad, escasez de bienes materiales, soledad o algún otro problema o conflicto. Te pedimos que los médicos siempre estén presentes para encontrar la medicina necesaria para ayudar a quienes estén pasando por esos momentos tan difíciles. Te damos gracias por tantos beneficios que recibimos y especialmente en esta Cuaresma, una vez más queremos agradecerte
por la obra redentora de tu Hijo, que nos logró la vida eterna. También te agradecemos por tener la oportunidad de adorarte, unidos a nuestros hermanos y hermanas en la misma fe en ti, verdadero Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que la misericordia, el amor y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.